Mantener un estado de excepción de manera indefinida, sencillamente lo que da a entender es que no existe como tal la excepcionalidad o que las medidas tomadas no han sido efectivas. Bienvenidos a Estrados, un canal diseñado para la discusión de temas jurídicos nacionales e internacionales. Para estar al tanto de nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Bienvenidos todos. Les habla Antonio Bello Lozano Márquez. Y en esta oportunidad, dando continuidad a los temas que tratamos en esta plataforma, vamos a hablar un tema de contenido constitucional, como es el decreto de los llamados estados de excepción. En Venezuela, los estados de excepción están previstos en la Constitución de la República, en sus artículos 337, 338 y 339. Asimismo, hay una ley orgánica de estados de excepción y también tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos que lo regula en su artículo 27. Los estados de excepción son un tema que siempre va a ser de actualidad. Por ejemplo, tomemos el caso de El Salvador, que en fechas recientes se decretó un estado de excepción a solicitud del presidente Bukele para tratar de erradicar y controlar la violencia producto de las pandillas y las bandas criminales existentes en ese país. Allí vemos, por ejemplo, que en el contexto de ese estado de excepción, a la fecha se ha producido aproximadamente 50.000 detenciones, es decir, una cantidad muy alta de personas que han sido privadas de libertad, y lo cual ha justamente dado motivo a ciertas críticas. ¿Por qué? Porque se está argumentando por parte de diferentes factores y de organizaciones a nivel internacional que se están violentando derechos humanos, ya que todas las personas que han sido privadas de la libertad no necesariamente forman parte de estas bandas criminales, y por lo tanto ha habido un exceso por los organismos oficiales en practicar estas medidas. La última que se tienen en cuenta ha sido una noticia que ha emitido el presidente Bukele en el sentido que va a cercar las principales ciudades del país, de la República, para así hacer un control más efectivo de eso. La crítica que señala que básicamente se estaría convirtiendo las principales ciudades en unas especies de gueto que van contra todos los derechos humanos como tal. En lo que respecta a Venezuela, existen diferentes estados de excepción que han venido siendo decretados a través de los últimos años. Desde el año 2016 se produjo un decreto de estado de excepción en materia económica, justamente por las medidas que han sido tomadas a nivel internacional en contra de Venezuela o en contra del gobierno de Venezuela. Eso ha dado lugar a unos reiterados decretos de estado de excepción que se han prolongado en el tiempo. Ya estamos hablando de un periodo de más de 6 años en ese sentido. Por otra parte, el ejemplo más reciente lo tenemos con el caso de la pandemia. La pandemia a nivel no solamente de Venezuela, sino a nivel hemisférico y por supuesto a nivel mundial, dio lugar a que los estados tomaran diferentes medidas sobre todo en el orden sanitario, para poder controlar la epidemia del COVID-19. Esto requiere medidas extraordinarias desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de restricción de ciertos derechos humanos. Pues bien, de eso es lo que pretendemos conversar en esta disertación en el día de hoy. El concepto del estado de excepción, según el profesor Jesús María Casal Hernández, en sentido estricto son aquellos regímenes jurídicos especiales originados en circunstancias extraordinarias de variada índole natural, económica, política, que ponen en serio peligro la estabilidad de las instituciones o la vida de la nación o de sus habitantes, cuya finalidad es procurar el pronto restablecimiento de la normalidad. Constituyen una respuesta jurídica a fenómenos naturales o acontecimientos políticos, sociales o económicos extraordinarios. Por su parte, la magistrada
Hildegard Rondeau de Sansó, que tiene una obra escrita en este sentido, señala que los estados de excepción no son otra forma sino la regulación de la anormalidad como tal. Cuando hablamos de estado de excepción, y para darle un contexto más amplio a la exposición, necesariamente tenemos que referirnos a los principios del Estado de Derecho. Básicamente, ¿de qué estamos hablando? De una situación extraordinaria en lo que respecta al Estado de Derecho como tal, o al Estado constitucional, como modernamente se le considera. El Estado de Derecho como tal, ¿qué representa? División de los poderes, apego a la legalidad, responsabilidad por el Estado y reconocimiento de los derechos fundamentales de la persona. Cuando hablamos de estados de excepción, justamente estos principios que rigen el Estado constitucional, que rigen el Estado de Derecho, pueden verse afectados de una u otra forma. Por ejemplo, cuando hablamos de la división de los poderes, entonces resulta que el Ejecutivo va a tener facultades extraordinarias que muchas veces van a invadir las potestades de otros poderes, como por ejemplo el poder legislativo. El poder ejecutivo se le van a dar facultades para legislar, para dictar normas en distintos aspectos, por ejemplo en materia económica, que en una situación de normalidad correspondería al poder legislativo, a la Asamblea Nacional, al Congreso de la República, según sea la denominación en cada país. Entonces va a haber un contexto donde esa división de los poderes va a sufrir o va a ser solapada por este estado de excepción. El principio de legalidad, porque van a haber leyes que de una u otra forma van a quedar sin la aplicación inmediata. ¿Por qué? Porque lo que se va a aplicar va a ser la normativa propia, la normativa generada por el decreto del estado de excepción y aquellas normas, aquellas regulaciones que se dicten en la materia. Por supuesto, también tiene que ver con la responsabilidad del Estado. El Poder Ejecutivo, al dictar un decreto de estado de excepción, si bien es cierto, va a estar facultado para ello, no puede excederse de las atribuciones constitucionales y legales que le hayan sido permitidas. Es decir, es un estado excepcional, pero nunca puede ser un estado ilegal o un estado inconstitucional. Ese es el fundamento básico. Y por supuesto, lo relativo al respeto a los derechos fundamentales. Si bien es cierto que muchos de los derechos fundamentales pueden ser restringidos, hay otros que no, hay otros que se van a mantener incólumes. Por ejemplo, el respeto a la vida de las personas. Bajo ningún contexto, en un estado de excepción, trátese de Venezuela, trátese de Salvador, por ejemplo, este caso que estamos refiriendo de las luchas contra la criminalidad, van a permitir el asesinato, van a permitir la violación del derecho fundamental a la vida. Son derechos que se tienen que respetar en todo contexto, en un estado de normalidad o en un estado de excepción. Cuando hablamos de los principios, a su vez, que rigen a los estados de excepción como tal, estamos hablando de principios tales como necesidad, temporalidad, proclamación, proporcionalidad, racionalidad, intangibilidad. Cada uno de estos, ¿qué significa? Cuando hablamos de la necesidad, es que la medida que se dicte sea estrictamente necesario y no simple y llanamente una idea, una perspectiva, una consideración que vaya a tener el Poder Ejecutivo para controlar una respectiva situación que haya surgido. Por ejemplo, en materia económica, no podrá el presidente de la República, en un principio, restringir las libertades económicas de los ciudadanos, por ejemplo, las cuentas bancarias, la movilización de fondos, etcétera. Hemos visto cómo en situaciones pasadas, por ejemplo, en Argentina se dictaron medidas como el llamado corralito. A las personas no se les permitía extraer los fondos. Pues bien, eso es una medida estrictamente necesaria en un contexto que lo justifique, pero no toda situación de una emergencia económica va a dar lugar a un corralito o va a dar lugar a una imposibilidad de movilizar los fondos. Se requiere que sea
un aspecto justificado, un aspecto necesario. La temporalidad, que tiene que ver con que el estado de excepción va a estar vigente durante un tiempo determinado. La Constitución de Venezuela habla de 30 días prorrogables por 30 días más y no habla de un contexto perenne. ¿Por qué? Porque cuando justamente vemos un estado de excepción que se mantiene en el tiempo, entonces ya no es un estado excepcional, ya no es un estado extraordinario, sino ya es un aspecto de normalidad y entonces habrá que regular, habrá que legislar y habrá que actuar en base a esa normalidad que pudiéramos entrecomillar para darle un contexto. Lo absurdo, lo que no tiene lógica ninguno es que el estado de excepción se prolongue de manera indefinida. Hablábamos del tema de Venezuela. Desde el año 2016 los estados de excepción en materia de emergencia económica se han mantenido y eso es justamente lo que ha dado lugar a muchísimas críticas en ese sentido. La proclamación, el estado de excepción, tiene que constar públicamente, tiene que darse a conocer y por lo tanto tiene que proclamarse a través de los medios oficiales, de las informaciones que aparecen a través de los medios oficiales como es la Gaceta Oficial de la República y darlos a conocer, no podemos hablar de un estado de excepción secreto, de un estado de excepción oculto, es un estado conocido o es un estado proclamado públicamente. Otro aspecto que es fundamental es el de la proporcionalidad. La proporcionalidad tiene que ver con lo que hablábamos antes, de las medidas necesarias, pero también en ese contexto unas medidas que entren en un contexto lógico, proporcional, balanceado, adecuado para regular la situación. ¿Pueden cambiar en el tiempo? Sí. ¿Pueden aumentar esas medidas en el tiempo de acuerdo al agravamiento del problema? Sí. Pero originalmente debe haber un nivel de proporción, un nivel de balance en la medida a dictar. La racionalidad, que tiene que ver con que las medidas sean apegadas a la razón, que sean apegadas al ordenamiento jurídico y no pasar fuera de no ir fuera del contexto. Y la intangibilidad, que tiene que ver con todos aquellos derechos, particularmente derechos humanos, que no pueden ser restringidos o que no pueden ser afectados por el decreto del estado de excepción. Cuando hablamos de un estado de excepción, estamos hablando de una actuación que surge, en este caso, del Poder Ejecutivo, un decreto que se dicta allí, pero un decreto que va a ser controlado a su vez. ¿Controlado por quién? En primer término, hay un control político que ejerce la Asamblea Nacional, que según el texto constitucional, si la Asamblea Nacional no aprueba el estado de excepción, sencillamente el mismo no puede entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque el poder legislativo es el poder que controla la actuación del poder ejecutivo en un primer término. Entonces, los diferentes factores políticos que están representados en el poder legislativo van a tratar de ejercer el control adecuado, el control debido en cuanto a el estado a decretar, a la excepcionalidad de las medidas, al volumen de las medidas, a la forma de las medidas, al tiempo de su aplicación, etc. Otro control es el control judicial. Ese control judicial se ejerce en el caso venezolano por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante el procedimiento que prevé la ley que lo rige. Ese control es un control que tiene que ver no con el aspecto político, sino con el aspecto constitucional. Es decir, si las medidas están ajustadas a lo que es la normativa suprema y por supuesto también a la normativa legal que rige en la República. Va a haber un control ciudadano en el sentido
que los diferentes personas que habiten en la República pueden impugnar el estado de excepción porque consideran que el mismo no es adecuado. Es decir, así lo apruebe la Asamblea Nacional, así en primer término lo ejerza y lo apruebe la Sala Constitucional, un ciudadano puede pedir la nulidad del decreto de excepción porque violenta garantías constitucionales. Por ejemplo, un comerciante que le restringe su actividad comercial de manera indebida, de manera inadecuada, etcétera, o que se dictan medidas que lo afectan directamente a él en una proporción que no tiene justificación, puede acudir a la Sala Constitucional para demandar la nulidad de ese decreto y de la aprobación, por supuesto, del mismo. En relación al control externo, al estar suscritos los diferentes países con tratados internacionales, como es la Convención Americana de Derechos Humanos, dieran de una forma u otra, al ser objeto de una denuncia, ejercer los controles que permite la convención como tal. Eso en cuanto a los controles. En cuanto a los tipos de estado de excepción, son básicamente los previstos en la Constitución Nacional los siguientes: el estado de alarma, el estado de emergencia económica, el estado de conmoción interna y el estado de conmoción exterior. El estado de alarma, según señala la normativa, podrá ser declarado en todo o en parte del territorio nacional cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Artículo 8 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción. Fíjense, situaciones diversas que pueden dar lugar al estado de excepción. Lo acabamos de ver en Venezuela con la catástrofe, la calamidad que sucedió por un aspecto climático en las tejerías en el estado Aragua y la afectación de las personas que allí viven por consecuencia de las lluvias y de los deslaves que se produjeron allí con las consecuentes pérdidas de vidas, de viviendas, de bienes particulares, etc. ¿Allí se justifica un estado de excepción? Sí. ¿En particular para esa zona? Sí. ¿Para controlar en la forma? Sí. Ahora, hay medidas que se van a dictar en base a esos decretos de ese estado de alarma. Sí, por ejemplo, trasladar a los habitantes a unos refugios, y esos refugios que puede implicar, por ejemplo, que se tome un hotel para asignarlo a estas personas por un tiempo prudencial mientras se soluciona el estado que se suscitó la emergencia o que suscitó la pérdida de sus viviendas. Es decir, una situación temporal no definitiva para tratar de lograr un paliativo a esa situación como tal. La emergencia económica, que podrá decretarse cuando se susciten circunstancias extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la nación. Ya hacíamos referencia a esto hace un momento. Hay situaciones, por ejemplo, en el contexto de la República de Venezuela, que han dado lugar a decretos de emergencia económica. Las medidas económicas dictadas por ciertos países, entre ellos los Estados Unidos, que impedían comerciar, por ejemplo, el petróleo como materia prima de exportación fundamental de Venezuela a otros países. Y eso genera un caos, una crisis económica que hay que solucionarla de alguna forma. Y para ello el Estado venezolano entonces promovió un estado de excepción, un estado de emergencia económica. El estado de conmoción interna, que podrá decretarse en caso de conflicto interno que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos y de sus instituciones. Graves perturbaciones del orden público, de la estabilidad institucional, de la convivencia ciudadana, de la seguridad pública, del orden libre y democrático y de la interrupción del funcionamiento de los poderes públicos. Es decir, un contexto bastante amplio en los cuales el Estado puede decretar
un estado de excepción por conmoción interna y tratar de regular y tratar de controlar, por ejemplo, aspectos como los de las protestas públicas, el bloqueo de calles, la interrupción de los servicios públicos, etc. Se justifica siempre y cuando estén dados los parámetros que antes hemos señalado. Y el estado de conmoción interna, que podrá decretarse en caso de conflicto externo que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o instituciones. Objetivos nacionales, sobrevivencia de la República, integridad del territorio nacional y, por supuesto, el respeto a la soberanía. La conmoción externa es esos conflictos, por ejemplo, que se pueden suscitar con países vecinos, como es el de Colombia. No hace muchos años atrás, cuando el extinto presidente Chávez se encontraba en funciones ejecutivas, decretó un estado de conmoción externa porque supuestamente había la posibilidad de una invasión por parte de las fuerzas militares colombianas, ordenando en ese sentido el traslado, la movilización de los contingentes armados a la frontera. Eso hay que tomarlo en consideración bajo la seria amenaza, como señala la norma en cuestión. Es decir, tiene que ser una amenaza seria, no simple y llanamente una idea. Movilizar un contingente armado, poner a un país en situación de guerra, en situación de conflicto armado, es un aspecto muy delicado y que por lo tanto no puede quedar simple y llanamente sujeto a la idea o al pensamiento o a la consideración libre de alguna persona o de algún funcionario. En este caso se justifica en la medida en que exista un hecho, como dice la norma, que ponga seriamente en peligro, es decir, un peligro inminente como tal. Hay otras medidas a tomar que pueden servir para resguardar la nación. Sí, evidentemente que sí, pero no necesariamente tiene que ser bajo la figura de un estado de excepción. Entonces, repito, esos son los estados de excepción previstos en la normativa venezolana: alarma, emergencia económica, conmoción interna y conmoción externa. Todo establecido en la Constitución Nacional y desarrollado a través de la ley orgánica respectiva. Estamos hablando de un decreto de un estado de excepción, estamos hablando de unos principios que hay que cumplir, estamos hablando de un procedimiento que hay que llevar a cabo a través de los controles políticos y judiciales respectivos, y también tiene que ver todo esto en relación con las medidas que se puedan dictar, con las medidas que puedan ser objeto del decreto del estado de excepción o que van a habilitar al Poder Ejecutivo para su implantación. Ahí estamos hablando de medidas de orden económico, social, político o ecológico. Imponer servicios extraordinarios a personas naturales o jurídicas, públicas o privadas para la protección de bienes y lugares. Suspensión en el ejercicio de sus cargos de funcionarios públicos. Racionar el uso de servicios o consumos de artículos de primera necesidad. Asegurar el abastecimiento de los mercados y funcionamiento de los servicios y de centros de producción. Hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional no incluidos en la ley de presupuesto. Ordenar la movilización de cualquier componente de la Fuerza Armada Nacional, requisar bienes de propiedad particular para ser utilizados en el restablecimiento de la normalidad. Y esto último siempre bajo el contexto de restituir esos bienes de manera oportuna y de indemnizar al propietario de los bienes por el uso que se le haya dado a los mismos y por cualquier daño o perjuicio que se les haya ocasionado. Tomemos como ejemplo uno de estos casos: hacer erogaciones con cargo al Tesoro Nacional no incluidos en la ley de presupuesto. El caso específico de la pandemia. La pandemia no estaba prevista en el presupuesto del año 2020, no se conocía el
Un presupuesto se discute a finales del año 2019 para que rigiese en el 2020 y por tanto no había una noción de la pandemia ni nada desde el punto de vista económico. El decreto de la pandemia viene en el mes de marzo del año 2020 y hay que tomar una serie de medidas. Posteriormente, en el desarrollo del 2020 y ya con los avances científicos, se logra la obtención de una vacuna para combatir el COVID-19. Pues bien, el adquirir esas vacunas, el adquirir esos insumos médicos requería de unas erogaciones económicas que no estaban previstas en el presupuesto. Entonces, en base al decreto de estado de excepción, se le permite al Poder Ejecutivo hacer pagos extraordinarios que no estaban presupuestados para justamente cubrir la emergencia, el estado de alarma que había sido decretado. Es decir, la medida estaba suficientemente justificada y era procedente como tal. Hay aspectos, repito, que no pueden ser restringidos a través de un estado de excepción. Y una de ellas es básicamente el derecho fundamental humano de lo que es el debido proceso. Bajo un contexto de un estado de excepción, de un estado de conmoción interna, por ejemplo, que se vayan a tomar medidas para de una u otra forma resguardar las garantías ciudadanas, resguardar los bienes públicos, resguardar los bienes privados, etcétera, y donde haya necesidad de practicar detenciones, de llevar a juicio a esas personas, eso necesariamente tiene que darse en el contexto de la ley, en el contexto del debido proceso, apegados a la legalidad, apegados a las formas del debido proceso, y no puede haber, por ejemplo, enjuiciamiento sin fórmulas de derecho a la defensa. El derecho a la defensa se tiene que mantener como parte del debido proceso y como parte de los derechos humanos en todo momento. Una figura que es básica en todos estos estados de excepción, lo que es la protección fundamental de los derechos humanos, como es el procedimiento del amparo constitucional, aun cuando la actividad judicial pudiera estar como estuvo en el estado de alarma del COVID-19, los tribunales cerrados durante bastantes meses porque había que regular el aspecto del tránsito y el aspecto de la seguridad pública y de la salud pública de los ciudadanos. Sin embargo, figuras como el amparo constitucional tenían que tramitarse. ¿Por qué? Porque es fundamental resguardar los derechos humanos. Los derechos humanos desde el punto de vista importante, desde el punto de vista de su aplicación práctica. Estamos hablando de la libertad de la persona, estamos hablando del derecho a la vida, estamos hablando del derecho a la salud. Todo eso hay que resguardarlo en el contexto de un estado de excepción. Es decir, no pueden haber medidas que pasen por encima de los derechos humanos o pretendan de una forma u otra lesionarlos o no tomarlos en consideración. Pues bien, ya para ir culminando con esta disertación, son estados extraordinarios que, si bien es cierto, se producen con bastante frecuencia, la ciudadanía y todos los profesionales en particular del derecho deben conocer su existencia, su forma, sus diferentes modalidades para poder en todo caso saber a qué atenerse y saber cuándo se pueden producir los reclamos correspondientes. De todo lo que hemos hablado, y básicamente cuando hicimos la introducción y hablábamos del presidente Bukele en El Salvador, este mandatario publicó a través de sus redes sociales un mensaje que es el que me permito rescatar en ese sentido. El presidente Bukele señala que el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones. Es decir, el estado de excepción es una forma,
y esa forma va a facilitar las acciones. De nada sirve el decreto si las acciones no se corresponden, las acciones adecuadas, las acciones lógicas, las acciones precisas para esto. Mantener un estado de excepción de manera indefinida, sencillamente lo que da a entender es que no existe como tal la excepcionalidad o que las medidas tomadas no han sido efectivas. Espero que esta disertación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.